Buenas noches, gracias de nuevo por permitirnos entrar a sus hogares. Hoy nos acompaña una personalidad, llegó a Guatemala para dar una serie de charlas y tengo la dicha de tenerla acá. Ella es Pilar Rahola, es una periodista, una escritora, fue alcaldesa de Barcelona y el currículum es enorme, pero me voy a quedar con que estudió filosofía en la Universidad de Barcelona. Ha publicado varios libros en español y catalán y es columnista de uno de los principales periódicos en España, como es La Vanguardia, pero también escribe en La Nación de Argentina y Diario de las Américas de Estados Unidos. Gracias y bienvenida a Guatemala. Este tema del islamismo y toda esta situación que se vive en el mundo, que afecta también muchísimo a las mujeres. ¿Por qué usted ha decidido tocar este tema? Bueno, en realidad uno no es que decida tocar un tema. Yo vengo de una tradición de lucha por las libertades. Como ustedes bien saben, en España hubo una dictadura de 40 años. Mi familia sufrió de lleno la represión porque era una familia muy notable en Cataluña. Mi tío abuelo, por ejemplo, tuvo el honor de ser el primer condenado a muerte que Franco firmó en una sentencia y lo fusilaron, lo mataron por escribir artículos a favor de la paz y en contra de la guerra, en contra del fascismo. Y yo me eduqué en una familia con fuertes raíces democráticas y de lucha contra cualquier idea totalitaria. En el comedor de mi casa se hablaba, por ejemplo, del Holocausto, en una España que no conocía para nada el tema, ¿no? Hablábamos catalán en un país que nos prohibía nuestro idioma. Éramos, mi hermana y yo, mujeres educadas en la libertad en una España machista. Es decir, se lo digo para que entiendan todos ustedes hasta qué punto uno forja sus valores en el comedor de casa y eran unos valores de libertad. Por supuesto, yo defiendo algunas causas que no tendría que defender si quisiera tener una vida más cómoda. Soy una mujer emancipada porque me preocupo de las mujeres que no lo son. No soy judía porque me preocupo del conflicto de Oriente Medio y en concreto de Israel. Y defiendo mucho su derecho a existir y a vivir en tranquilidad y en paz, ¿no? Y para hacer un poco de broma, no soy un toro y en cambio lucho contra los toreros porque no me gustan nada las corridas de toros. Creo que es una crueldad extrema. Se lo digo porque uno, si es consciente de tener unos valores morales y tiene la suerte de tener un micrófono, tiene que usarlo para luchar a favor de las libertades. Es la única historia de la humanidad, es la historia de la libertad. Es una frase de Camus que me gusta repetir, ¿no? Y por el camino de esa lucha me encontré de cara con, en estos momentos, a mí lo que me parece que es la ideología totalitaria más terrible que vivimos en nuestro tiempo, que está afectando a millones de personas, a las mujeres, por supuesto, porque las esclaviza, también a los hombres, porque los educa en la intolerancia, en el desprecio, en el odio, no en la democracia, y a una parte de ellos los envía a las montañas a convertirse en bombas humanas. El islamismo radical, que no significa, los dioses son otra cosa, yo nunca me metería con el dios de nadie, ni con el Islam como cultura, porque cualquier cultura y religión puede dar mucha luz, y la ha dado muchas veces, pero también puede ser usadas para la oscuridad, y ahora vivimos un momento de oscuridad. Entonces, le respondo con una pregunta, y perdóneme que seguro que es retórica, pero yo, ¿cómo podría vivir como mujer exitosa, emancipada, felizmente casada, con mis hijos, sabiendo que pueden lapidar a una chica en Nigeria, o la pueden en los grupos islamistas del norte de Nigeria, o legalmente en Irán, o en cualquier otro lugar del mundo, en Afganistán, o le pueden quemar la cara con ácido, o la pueden mutilar genitalmente? ¿Cuánto dura su programa, más o menos? Media hora. En esa media hora habrá que hacer matemáticas. Cada 15 segundos se mutila genitalmente una niña en el mundo. Cada 15 segundos. Cuenten ustedes cuántas se van a mutilar mientras hacemos este programa. Uno no puede ser indiferente. Yo, si pasara por el mundo viendo todo ese horror y no implicándome, me sentiría una planta, un cactus. A mí me gustan los cactus, no se mueven. Yo no soy un cactus. Soy alguien que se implica, que fue educada en la lucha por la igualdad, por la justicia social, por la defensa de las libertades
y que creo que me corresponde a mí en este momento de la historia y a tantos otros como yo alzar la voz a favor de los que nadie nombra. Y las mujeres musulmanas están hoy tan brutalmente tratadas, me duelen tanto su dolor, que yo creo que hay que hablar de ellas. ¿Qué resultado ha tenido esta actitud suya en Europa, por ejemplo? Mire, Europa no tiene muchas ganas de escuchar esto. Europa tiene tantos problemas que ha decidido que según que no lo oye. Respecto al tema del conflicto de Israel con el mundo árabe y con el mundo islámico globalmente, porque aunque decimos que es el conflicto israelo-palestino, eso no es cierto. Israel tiene un problema que afecta desde Irán hasta los jeques árabes que cotizan en Kuala Lumpur, pasando por Arabia Saudí, pasando por Hezbollah, por Siria, por todos los locos que están luchando ahora en Siria, los Shabaats, los talibán, etc. Todo el mundo se mete en Israel. De manera que Israel tiene un conflicto con un trozo de mundo, que yo creo que es el conflicto que tenemos en el mundo. Pero, claro, cuando abres sobre este tema, como están tan cuajados los estados de opinión en contra de Israel, y penetras como puedes en ese estado de opinión. Pero yo creo que la gente que tenemos esta postura vamos haciendo surcos, vamos haciendo agujeritos. Y respecto al tema de las mujeres, yo me pongo una pequeñita medalla con toda la humildad, porque soy responsable en Cataluña sin duda, pero también en España, de haber puesto voz a este tema. Hemos luchado contra imanes integristas, hemos conseguido incluso algunas sentencias, visualizamos a la mujer. Yo me enfrento, yo soy del Barça, el Barça. Bueno, es el mejor club del mundo, usted lo sabe, yo lo sé. Los del Madrid no lo saben, pero se enterarán algún día. Pero cuando yo veo que mi club, que amo con dolor y con éxito, tiene en su camiseta el nombre de una dictadura teocrática, que pueden condenar a muerte a una mujer por un delito de honor, pueden condenar a muerte a un homosexual por su tendencia sexual, que si usted es un trabajador extranjero del sudeste asiático o de cualquier país pobre, no va a tener ningún derecho social regulado. Donde están haciendo ahora un estadio de fútbol para hacer el mundial de fútbol porque han comprado, han puesto dinerito sobre la mesa, compran voluntades. Según Amnistía Internacional, han muerto centenares de trabajadores en jornadas laborales terribles de decenas de horas, a veces sin comida, a veces sin bebida, a veces bajo un sol asfixiante. Esto es Qatar. Y mi camiseta lo pone. Bueno, pues llevo no sabe cuánto luchando. Antes de venir aquí, justo una semana antes, estuve comiendo con la directiva del Barça, que me anunció que se acabó Qatar. Cuando se acabe el contrato justo a principios del año que viene, han abierto ya la puja para que cualquier otra opción económica entre. Tengo algo que ver. Es decir, ¿qué conseguimos? No sé. Cuando usted habla, y habla con la razón y con el sentido común y con el compromiso con las libertades, puede que unos no oigan y puede que otros tampoco, pero hay una masa social que tiene ganas de escuchar y te escucha. Y cambias cerebros, cambias mentalidades. Es como los que alzaron la voz contra el nazismo. ¿Quién los escuchaba? Finalmente hubo lo que hubo. Hubo una masacre, matamos a 3/4 partes de la población judía, los europeos, matamos a muchos millones más. La mayoría de países se lo miraban diciendo no nos metamos, hasta que Hitler les llegó a las barbas. Pero había gente seguro que alzaba la voz y decía cuidado, que esto es totalitario, que esto va a matar. Desde la Kristallnacht sabíamos que eso iba a matar. Pues yo, si me perdone, sin compararme a nada tan grande como eso, soy de esa gente, que no soy la única para nada, que dice, cuidado que estos nos van a matar. De hecho ya nos han matado, pero van a matar más. Oprimen a sus gentes, esclavizan a sus mujeres, matan a musulmanes a miles y nos matan a nosotros. Por tanto, cuidado que estos nos van a matar. ¿Qué consigo? Bueno, poner nerviosos a unos cuantos y dormir por las noches tranquila. ¿Por qué a nivel mediático siempre Israel es el culpable de todo? Esa pregunta, que lógicamente, y además la agradezco, siempre me formulan, siempre pienso, Pilar, tienes algunas respuestas, pero no tienes la respuesta, ¿eh? De manera que me tendrá que perdonar usted que esboce unas pequeñas respuestas de bolsillo para intentar entenderlo. Lo primero que creo que hay que decir es que que mayoritariamente los medios de comunicación culpan a Israel antes que a Palestina porque es fácil, porque es simple.
Porque usted sabe muy bien, y lo sabemos todos, que decir que Israel es el malo no te pone bajo ninguna diana. Ni no tienes ningún problema, ni te van a sacar ningún spot publicitario de según qué empresa financiada por el petrodólar, ni vas a crear un conflicto a nadie, ni pasará nada. Tú le puedes decir cada día a Israel de todo y no pasará nada, al contrario, te vendrá Israel y te dirá, ven a nuestro país, míralo, somos buena gente, ¿no? Es decir, hay primero una cierta comodidad, porque además se ha creado un estado de opinión casi atmosférico, que hace que quien levante la voz. Le pongo un ejemplo, y en mi país esto me pasa a mí mucho y nos pasa a los que hacemos esto. Yo escribo un artículo diciendo Israel es lo peor y tengo el aplauso general. Escribo un artículo diciendo, oigan, esto está balanceado, cuidado que aquí han tirado un montón de misiles, cuidado que han entrado armas por los túneles, cuidado que hay dinero que viene de Qatar, cuidado que Hezbollah, cuidado que Hamas, cuidado que tal. Y te dicen, ¿qué te pasó? Pero, ¿y por qué los defiendes? Pues quizá no eres tan buena como pensaba, ni tan solidaria. Y de golpe, defender a Israel implica hacer una cantidad enorme de justificaciones, incomprensiblemente, porque a mí me parece lo más lógico del mundo. Antes defenderé una democracia que una dictadura, antes defenderé la tolerancia que la intolerancia, antes defenderé a aquellos que educan a sus niños para la vida que no los que los educan para la muerte. Y sin embargo, esa postura que teóricamente es razonable hay que justificarla. De manera que la comodidad, la gratuidad, es gratis. Luego también hay que tener en cuenta que hubo una larguísima tradición de la izquierda europea y de la izquierda globalmente en el mundo durante todo el estalinismo de ponerse del lado contrario de Israel, porque eran los imperialistas, los yanquis, los malos, eran el lado capitalista del mundo y por tanto tenían todos los conceptos que criminalizaban ese trozo de mundo, ¿no? De manera que mucha gente se educó pensando que las ideas de la libertad tenían que ver con machacar a Israel. También se educaron diciendo que Stalin era una hermanita de la caridad, eran los mismos. Yo creo que entre la tradición de izquierdas que sacudió el pensamiento globalmente y no lo hemos sacado del subconsciente, la enorme comodidad, el no buscarse problemas, el hecho de que el petrodólar compra mucho y compra bien y también compra medios, hace que finalmente se haya creado una bola donde Israel nunca tiene ninguna razón. En Israel la gente no muere, no la matan, se muere. O sea, te cae un misil en la cabeza y te moriste, nunca te asesinaron, ¿no? La perversión del lenguaje, la perversión del periodismo, todo eso ocurre en aquella zona del mundo. Y yo que defiendo a cualquier mujer musulmana que está esclavizada por dictaduras atroces, inevitablemente defiendo a Israel. ¿Por qué? Porque Israel es parte de la solución, tiene que ver con las libertades. Quien no es solución es Al-Shabaab, quien no es solución es el Estado Islámico, quien no es solución es Boko Haram. Y por eso estoy donde estoy. Te presentamos Iron Shape, la tecnología más avanzada en prendas inteligentes. Iron Shape es una camiseta pensada para el hombre que tiene poco tiempo para ejercitarse, pero que quiere lucir y sentirse bien. Con Iron Shape te verás bien en todo momento. Además combina con tu ropa y no se nota. Iron Shape no se deforma, no guarda olores, es fresca, suave y muy cómoda. La puedes usar en cualquier momento, para ir a trabajar, para hacer ejercicio o simplemente úsala al realizar tus actividades cotidianas. Ponte la camiseta, ponte en forma, ponte Iron Shape. No importa la complexión que tengas, Iron Shape es para ti. Elige los colores que tú quieras, blanco, gris o negro. Tenemos todas las tallas. Marca el teléfono que aparece en pantalla y pide en este momento tu Iron Shape a un precio que solo encontrarás por televisión. No esperes más, ponte la camiseta, ponte Iron Shape. Le invitamos a ver, a aprender, a descubrir. En el primer y mejor programa de la actividad agroindustrial en Guatemala, Visión Rural, donde la opinión es de los expertos. Véalo los domingos a las 8:30 de la mañana y los sábados en su repetición a las 4:30 de la tarde, solo por Guatevisión.
Día a día estamos expuestos a microorganismos dañinos que encontramos en el agua, alimentos, enseres de cocina, ambientes en nuestro hogar como habitaciones, closet, el cuarto y artículos del bebé, el baño y hasta el auto. ¿Cuánto dinero gastamos en líquidos o químicos para desinfección de verduras y frutas? ¿Cuánto representa en nuestro presupuesto la compra de agua filtrada? ¿O sprays y desinfectantes para eliminar olores en los ambientes y el auto? Ozonotec es la solución natural y económica para la constante contaminación en nuestros hogares. Ozonotec acaba con las bacterias de los alimentos, purifica el agua de beber, esteriliza todo en su cocina, elimina la humedad y los malos olores. En la ropa, la nevera, el coche, el olor a tabaco, a mascota, purifica el ambiente, desinfecta estropajos, cepillo de dientes, biberones y más. Llama al número que aparece en pantalla y recibe Ozonotec. No aceptes imitaciones, solicita Ozonotec, el original. Llama ya. Encuéntranos ahora en Plaza Majadas, zona 11, kiosco número 10, frente a la salida del parqueo. Mayor tamaño y potencia, mejores erecciones y por más tiempo. Presentamos a Soberon. Soberon incrementa la potencia masculina, aumenta la duración de la erección, restablece la vitalidad y aumenta la confianza sexual en las personas que lo usaron. Ahora me siento como cuando tenía 18 años. Desde que mi marido toma Soberon, hemos cambiado juntos. Soberon es 100% natural, no tiene contraindicaciones, mejora la potencia sexual, aumenta la fuerza y la duración de la erección durante el acto sexual. Los fines de semana ahora son para nosotros, porque una dosis dura hasta 3 días. Para erecciones fuertes y duraderas, para un mayor tamaño y potencia. Soberon, la nueva fórmula para su vigor sexual. Llame ahora, ordene Soberon a un precio excelente y reciba 20 tabletas totalmente gratis con su orden de Soberon. Tenga una vida sexual plena con Soberon. Y recuerde, Soberon, 1 hora antes para 60 horas de placer. Goce ahora, llame ya. Todos los apasionados por las motos ya tienen su programa favorito, Pasión por las Motos, el único programa dedicado al motociclismo en Guatemala, que tiene las mejores coberturas de los mejores eventos. La cita es el sábado a las 9:30 p.m. y el domingo a las 4:30 de la tarde, solo por Guatevisión. Esta es la situación de Luis. Esta es la de Juan. Y esta era la de Raúl. Hasta que conoció Extension Plus, el primer sistema desarrollado para lograr el tamaño que tú quieres y que ellas desean. Plus grosor, plus placer, plus tamaño. La mayoría de los hombres en mis videos utilizan Extension para lograr el tamaño que necesitan. Más grande, de una vez y para siempre. Culturas milenarias agrandan sus cuellos. Extension Plus agranda tu hombría. El sistema totalmente natural para lograr mayor medida y grosor. Recuerda, por su potencia y tamaño se mide al hombre. A nosotras nos gustan grandes. Prueba con Extension Plus. Llama ahora, ordena tu Extension Plus y recibe totalmente gratis Endurance Plus y disfrútalo por más tiempo. Para mayor tamaño, Extension Plus. A tu medida. No te lo pierdas. Llama ya. El nazismo en aquella época empezó a dar luces de lo que podía pasar y el mundo se quedó un poco frío frente a eso. ¿No? Ese fenómeno no se está dando ahora con absolutamente, ese islamismo absolutamente. Estamos, a mí me gusta decir que nos hemos vuelto todos otra vez Chamberlain, no hay Churchills, todos son Chamberlain. Y para que nos entiendan, quiero decir que fue aquel líder británico, presidente, que decidió que había que practicar la cultura del apaciguamiento, había que apaciguar a Hitler, había que decirle que no pasaba nada, que nos entendamos. Bueno, estás invadiendo un poquito Europa, pero no llegues a Inglaterra, ¿eh? Un poco eso es el apaciguamiento, es decir, el apaciguamiento implica que cuando tú tienes una dictadura atroz o brutal o una idea totalitaria, en lugar de enfrentarte ante el horror de que te puede matar, te conviertes en servil para que te perdone la vida, sin entender que las ideas totalitarias no perdonan la vida a nadie, a nadie. Es decir, si tú pones el muro al totalitarismo aquí,
llegará hasta aquí, presionará. Si lo pones aquí, te llegará hasta aquí. Perdón, que el micro al final vamos a hacer alguna locura. Lo hicimos con el nazismo durante tanto tiempo. Todo el antisemitismo que recorría la piel de Europa ya nos estaba avisando. Habíamos estado 2000 años, o un montón de 2000 quizá es exagerar, pero bueno, habíamos estado todo el proceso de la modernidad odiando a un pueblo, trabajando en el odio a ese pueblo. Era el pueblo de Icida. Yo que soy de cultura católica, digo de cultura católica porque mi familia lo es toda ella, yo me he educado en una escuela de monjas y etcétera. Yo recuerdo los autos de fe y las Semanas Santas, donde había el judío, era el tipo que había matado a Dios a través de su hijo, etcétera, ¿no? Es decir, todos nos enseñaban a amar a un Dios odiando a un pueblo. Y esto en Europa, y en la Europa protestante, que no se producía de la misma manera. Sin embargo, Lutero también era un antisemita. Los grandes pensadores, incluso aquellos que cambiaron la historia, Voltaire, Lutero, todos eran antisemitas. De manera que Europa fue cuajando de una manera brutal un cuerpo argumental y doctrinal contrario a un pueblo concreto, y fue alimentando un discurso de odio que luego se mezcló con intereses económicos, se mezcló con intereses políticos, y al final era evidente que cuando, por ejemplo, en plena época de Theodor Herzl, cuando aún el nazismo quedaba muy lejos, el alcalde de Viena llega a la alcaldía de Viena con un discurso estrictamente contra los judíos. Y estamos hablando de finales del 19. Es evidente que, o principios del 20, más o menos son aquellas épocas, justo antes del nazismo, era evidente que aquello estaba cuajando ya también como discurso político. ¿Qué le tengo que contar de los pogroms rusos? ¿Qué le cuento de los franceses? La Ilustración francesa, las luces, el París de las luces. Y cuando Herzl llega a París se encuentra con Paul Valéry gritando vamos a quemar tiendas de judíos, ¿no? En pleno proceso Dreyfus. Quiero decir que es evidente que el nazismo, cuando llega, era el final del camino. El edicto de expulsión de los reyes católicos es el inicio y Auschwitz es el final. Y sin embargo, ¿cuánto silencio? Los grandes intelectuales europeos durante siglos y siglos no solo callan, sino que participan del odio a los judíos. En 60 años de dictadura brutal comunista, todos los militantes de izquierda, y yo me he educado en la izquierda, y yo recuerdo en las universidades donde yo me eduqué, cómo nos vendían que Stalin y Pol Pot y todo Dios eran tipos fantásticos. Y eran auténticos asesinos, porque no hay dictaduras buenas o malas, hay dictaduras y punto. Como repito, como dijo Camus, solo la historia de la libertad es buena, el resto no. Y callamos mucho. La cantidad de complicidad en la maldad stalinista y globalmente la maldad que significaron las dictaduras comunistas, de notables intelectuales que hemos leído y hemos aplaudido y hemos elogiado, es ingente. Y ahora, al fin y al cabo, ¿qué hacemos? ¿Inventar algo? No, repetimos el mismo error con el islamismo radical. Ya nos dicen que nos van a matar, ya nos han puesto bombas en cualquier lugar del mundo, ya llevan miles. Yo creo que la gente nunca contó. Si usted empieza a contar lo más reciente, 400 en Kenia, ¿se acuerdan aquellas bombas? Pongamos como 80 en Amia, juntando y con la embajada que le digo, 400 en Bali, 500 en Beslam, 3000 en Nueva York, 200 en Atocha. ¿Cuántos llevamos? Centenares en cualquier lugar del mundo. En Chechenia llevamos también cualquier cantidad. ¿Qué le cuento en Israel? Y ahí ya está Turquía, las sinagogas. Es decir, una vez me entretuve en hacer un listado, estaba escribiendo un libro, en hacer un listado de los atentados más importantes y cuántas víctimas habían comportado. Y llevábamos miles, sin contar la cantidad de muertos que han muerto en el Islam en manos del yihadismo, porque sobre todo mata a musulmanes esta locura, ¿no? Añade a eso una cantidad enorme de dictaduras del petrodólar, enormemente ricas, profusamente dictatoriales y claramente contrarias a educar a sus gentes para funcionar por el mundo libremente. O sea que los tienen semiesclavos, con la mujer como el peldaño último de la esclavitud, ¿no? Y todo el mundo calla, y cuando levantas la voz eres como un tipo raro, ¿no? Y entonces llegas a Guatemala y un periodista que seguro que es muy bueno te dice, ¿por qué los defiende? Porque es tan raro, ¿verdad?
No, me lo pregunta usted y me lo preguntan en Panamá y me lo acaban de preguntar en México y me lo preguntan en mi país. ¿Por qué? Y yo siempre respondo, ¿pero cómo? ¿Por qué? Que no es obvio. Porque hay que defendernos, porque es la libertad. El Estado Islámico hace unas semanas atrás empezó con todo esto de manera pública a justiciar periodistas y ciudadanos. Pues en un país como Guatemala, que es tan lejano, pero estas cosas impactan. Sí. Sin embargo, parece que se queda ahí porque esta noticia después se opaca por otra. ¿Cómo hacemos para que las sociedades occidentales No, usted está realmente... haciéndolo muy bien porque me está justamente preguntando y diciendo que reaccionemos. Hacemos esto, hay que hacer esto. Lo que está haciendo usted ahora, dándome la palabra y haciéndome estas preguntas que seguramente son incómodas. A lo mejor la gente que nos está viendo ahora no se está divirtiendo, pero igual le enseñamos alguna cosita. También eso tiene que ver con el servicio público que es el periodismo, claro, claro. ¿No? El Estado Islámico... Miren, tenemos uno de los problemas que desde mi punto de vista que hay en el mundo es la memoria de pez. Tenemos memoria de pez. Estos tipos han degollado mucho antes. Yo tengo el honor, que para mí es un honor extraordinario, de tener un premio que se llama Premio Daniel Pearl, que me lo dio la Liga Antidifamación Americana, la IDL, y lleva el nombre de un periodista del Wall Street Journal que fue degollado en Pakistán en manos de talibanes, y cuyo vídeo fue muy famoso, fue de los primeros vídeos de degollación que circularon por internet, ahora por suerte no los enseñan, pero aquel se enseñó, donde el tipo que lo degolló no sabía degollar bien y estuvo 4 minutos cortándole el cuello. Ese fue el primero famoso, ¿eh? Y nos horrorizó a todos. Yo conocí a su papá y conocí a su hijo, porque cuando degollaron a Daniel Pearl, su mujer estaba embarazada. Recuerden que hicieron una película también, ¿no? Sí, sí. Su mujer y su hijo viven en Barcelona y los pude conocer cuando su papá, que es una eminencia en inteligencia artificial, tiene el premio Nobel de la inteligencia artificial, el premio más importante que creo que lo dan en Berkeley, lo tiene el papá de Daniel Pearl. Y yo recuerdo que pensé, y después degollaron a muchos más. Después estuvieron un tiempo sin degollar a nadie y nos olvidamos. Llega el Estado Islámico, vuelve a hacerlo y decimos, ¡oh! Degollan personas. No, llevan mucho degollando. Y llevan mucho matando. Y llevan mucho enriqueciéndose con esa locura. Y llevan mucho secuestrando personas, haciendo masacres en pueblos, esclavizando a mujeres, cogiendo a niñas y convirtiéndolas en esclavas sexuales, niñas de 7, 8, 9, 10 años. Todo esto lo hacen desde hace ya mucho tiempo. ¿De cuándo es el atentado de Kenia o el de Amia? ¿O de cuándo son los atentados en su momento de Gaddafi por Europa? Esto viene de lejos. La justificación de que el Islam te permite masacrar a la población anónima, civil, al tipo que ha cogido el tren, o el metro, o el avión, es muy antigua ya. Llevamos décadas. Y siempre nos sorprende la primera vez. ¿Qué ha pasado con el Estado Islámico? Que tiene cantidad enorme de dinero. Estado Islámico está considerado hoy por hoy la organización yihadista más rica del mundo. Gobierna a través del califato que han creado más de 8 millones de personas. En su avance ha ido saqueando los bancos que ha ido encontrando, el más famoso es el de Mosul. En el saqueo de Mosul consiguió alrededor de 500 millones de dólares y ahora tiene bajo su control el 60% de la actividad petrolera de Siria. Y además trafica con armamento, trafica con el propio petróleo, etcétera, etcétera. ¿Sabe cuál es la segunda organización más rica del mundo? Hacemos un poco de juego. No sé. ¿La imagina? Jamás. Jamás. Estoy convencida que los ciudadanos de Guatemala, cuando ven la televisión, ven niños con piedras y israelíes en tanques, ¿no? No se engañen. Jamás es la organización después del Estado Islámico, por encima de Hezbollah, por encima de las FARC, por encima de las organizaciones de los tabligh pakistaníes, por encima de cualquier organización que trabaja por el yihadismo en el mundo, cualquiera, la Al-Qaeda del Magrib Islámico, por ejemplo, todas son más pobres que jamás. Pero en Gaza hay hambre. ¿Me cuenta cómo? Gaza es una franjita pequeña donde viven de cualquier manera unos 1,5 millones, 1.800.000, no tengo actualizada la fecha, los datos, pero por ahí va la cosa. Reciben cantidad de dinero de todo el mundo, un ayuntamiento, un ministerio, un gobierno ha dado dinero a Gaza. Y en Gaza hay hambre, ¿me lo explica?
porque de verdad que con la cantidad de dinero, una vez recuerdo que leí un informe del Geiston Institute que decía que Gaza había recibido el doble proporcionalmente de dinero de lo que recibió Europa con el Plan Marshall. Y en Gaza hay hambre. Y en Gaza viven con normalidad alrededor de unos 600 multimillonarios. Cuando hablamos de los niños con piedras, tenemos que saber que detrás hay unos tipos que viven en Doha que les dicen que tiren piedras o que se escondan en un hospital y llenan el hospital de armamento, porque así los israelíes tendrán que bombardear aquello y de golpe matarán niños y no les importa en absoluto. Y los condenan a un permanente conflicto que no tiene solución posible, porque quien decide que se mueran no está en Palestina ni en Ramallah, están en cualquier otro lugar. Y todo esto tiene que ver con lo que nos ocurre, ¿no? Y sin embargo en las noticias decimos una ofensiva israelí no sé qué. Pero igual la ofensiva israelí ha llegado después de 4.000 misiles que han caído en pueblos israelíes que nunca vemos, ¿no? Bueno, quisiera seguirla escuchando. Estoy aquí dándole... No, por favor, creo que para los guatemaltecos todo lo que usted ha venido acá a decir es muy importante, porque la mayor parte de veces hay demasiada desinformación. Sin duda. O una información sesgada que realmente, como le decía antes, deja a Israel como el ejecutor y todo lo que hay alrededor se esconde. Si Israel desapareciera, el mundo sería mucho peor. Recuerden las investigaciones médicas, científicas, tecnológicas, la lucha por las libertades, el derecho a ser de un pueblo al que los europeos masacramos hasta la muerte. No se me ocurre un mundo donde Israel perdiera esa guerra, pero también quiero que la ganen los palestinos, pero que la ganen contra los suyos, contra los que los convierten en bombas humanas o en cerebros que odian y los inutilizan para la libertad y para la democracia. Quiero que ganen los dos, el Israel democrático y los ciudadanos palestinos que tienen derecho a vivir en democracia y en libertad. Muchísimas gracias por haber estado acá. Yo sé que tiene una agenda muy cargada. Un poco apretadita, sí. Pero que esté bien y que todo lo que usted haga pues sirva al final, ¿no? Porque el silencio también nos condena y tampoco le permite a las poblaciones saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. El silencio nos vuelve cómplices. Bueno, y a ustedes en casa, espero que esta charla, pues como siempre digo, nos permita seguir aprendiendo, seguir descubriendo que el mundo a veces no es lo que los medios de comunicación les queremos dar. Que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima semana.